Hola, bienvenidos al seminario 3 titulado Patogenicidad Bacteriana 2, perteneciente a la materia de microbiología y parasitología de la cátedra 1 del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. El objetivo principal de este seminario es que ustedes puedan reconocer a los distintos factores de patogenicidad bacterianos y que pueden causar daño al huésped durante la infección. Básicamente lo que vamos a estudiar es cómo es que las bacterias pueden causar daño. Bien, las bacterias pueden generar daño mediante dos formas distintas. Por un lado, la propia bacteria va a liberar efectores, los cuales vamos a llamar toxinas, que pueden ser proteicos o no, que junto a factores de diseminación como las exoenzimas van a colaborar para que las bacterias puedan realizar el daño, incluso la invasión de una célula, sea fagocítica como no fagocítica, les va a permitir a las bacterias mediante las toxinas poder generar daño. Por el otro lado, como les dije, la segunda manera en que las bacterias producen daño es por su mera presencia en el huésped. La propia respuesta inmune, el sistema inmune y sus efectores relacionados con la respuesta inflamatoria van a también producir el daño. Bien, ¿cómo definimos a una toxina? Son aquellas moléculas capaces de alterar el metabolismo, la fisiología o la estructura de las células del huésped. Básicamente, su blanco de acción es una célula. En relación a la clasificación de las toxinas, las vamos a clasificar según su localización. Por un lado tenemos las toxinas, que son componentes estructurales de la bacteria. Es decir, toxinas estructurales, y las vamos a llamar también endotoxinas. Por otro lado, tenemos aquellas moléculas que son liberadas al medio o exportadas dentro de otras células. En ese caso, las vamos a llamar exotoxinas. De entre los componentes que son liberados por las bacterias al medio extracelular, también se encuentran las exoenzimas. Las exoenzimas, como por ejemplo la colagenasa o la hialuronidasa, que degradan matriz extracelular, no son consideradas toxinas. ¿Por qué? Porque justamente, como les dije, degradan matriz extracelular y su sitio blanco de acción no es una célula. No dañan a una célula del huésped. Estas exoenzimas son consideradas factores de diseminación. Si ustedes recuerdan del seminario anterior, también, por ejemplo, hemos visto sobre la adherencia bacteriana y vimos que además de las moléculas que realmente actúan en la adherencia de las bacterias, existían también los facilitadores, como por ejemplo el flagelo, que le permite a la bacteria el acceso al sitio para realmente después adherirse mediante una adhesina. En este caso sería similar con las exoenzimas, donde gracias a la acción de las exoenzimas, finalmente a la bacteria le va a poder permitir generar daño mediante la producción de toxinas. Es realmente importante que ustedes distingan la diferencia entre estos dos componentes, entre exotoxina y exoenzima, que se basa realmente en la capacidad o no de producir daño celular y no en relación a una actividad enzimática. La endotoxina bacteriana es el lípido A, que ustedes ya la han visto en los seminarios anteriores. El lípido A pertenece a una porción de las macromoléculas, tanto del lipopolisacárido o LPS o del lipooligosacárido LOS. Ambas macromoléculas se encuentran conformando parte de la estructura o de las envolturas bacterianas, obviamente en las membranas externas de las bacterias gram negativas. Ahora bien, siendo que el lípido A forma parte de la envoltura bacteriana, tiene que haber alguna manera o mecanismo por el cual el lípido A o la toxina sea liberado. Existen tres formas de liberación del lípido A. Por un lado, cuando las bacterias mismas se dividen, es decir, en la fisión binaria, al no ser perfecta, en algunos momentos porciones de esa envoltura va a ser liberada. Entonces en el medio va a haber presencia de LPS o LOS, es decir, lípido A.
Por otro lado, debido al sistema inmune, es decir, la acción del complemento que genera lisis bacteriana, en ese proceso de lisis se va a liberar el exterior lípido A. Y a su vez, también en la utilización de antibióticos, es decir, no antibióticos bacteriostáticos, sino antibióticos bactericidas, donde se lisan las bacterias, también se va a liberar lípido A. Una vez en el medio, el lípido A va a actuar sobre diferentes células, principalmente sobre macrófagos, como bien dice acá. El lípido A es capaz de activar receptores externos de membranas celulares, que se llaman Toll-like receptors o TLR, en particular el TLR4, y va a también liberar va a producir, la liberación de diferentes citoquinas. Esta activación del complemento y de la síntesis o liberación de citoquinas, es decir, de la respuesta inmune, por supuesto que en su justa medida va a colaborar para controlar una infección. ¿Pero por qué entonces el lípido A es una toxina? Bueno, justamente, el problema radica cuando hay una gran liberación de moléculas de endotoxina o de lípido A. Es decir, que se genera una respuesta inflamatoria exacerbada. Y esta exacerbación, esta gran respuesta inflamatoria y descontrolada, es que va a generar un gran daño en los órganos del huésped y por lo tanto va a producir la muerte por shock séptico o por shock endotóxico. Las exotoxinas se pueden agrupar según su sitio de acción, blanco o target. Así, existen toxinas que actúan desde la superficie celular, alterando la señalización intracelular de la célula eucariota. Otras toxinas van a afectar la membrana plasmática, ya sea produciendo destrucción directa de los fosfolípidos y de otras estructuras o formando poros en la misma. Y por último, otras toxinas van a requerir de la internalización, conocidas también como toxinas de tipo AB, cuyo sitio blanco de acción es intracelular. En esta diapo vamos a ver cómo es que las toxinas e incluso exoenzimas son secretadas. Entonces, algunas de estas son liberadas directamente al medio exterior o el medio externo. La liberación ocurre gracias a la presencia de estructuras proteicas, por eso es que se llaman sistemas de secreción, que se encuentran particularmente en las gram negativas, son sistemas muy complejos. Esta es la membrana citoplasmática y esta es la membrana externa, están formando canales y realmente entonces son estructuras muy complejas que deben atravesar ambas membranas para poder liberar al medio exterior a las toxinas y a las exoenzimas. Fíjense acá, el sistema de secreción tipo 1 forma realmente un gran canal que está atravesando a ambas membranas, mientras que los sistemas de secreción tipo 2 y tipo 5 son compartimentalizados estos sistemas, es decir, hay porciones del sistema de secreción que se encuentran en una membrana y otra porción en la otra membrana. Algunas bacterias incluso pueden compartir algunas de estas proteínas, por eso la aparición de estas flechas, porque son sistemas que suelen compartir estas proteínas. Entonces, lo importante de esto es que muchos de estos sistemas de secreción son específicos. Por ejemplo, el sistema de secreción tipo 1 funciona para poder secretar al medio exterior hemolicina de Escherichia coli uropatógena o, por ejemplo, el sistema de secreción tipo 5 libera IgA proteasa, que es una exoenzima de Neisseria meningitidis. Por otro lado, están las toxinas que son secretadas directamente al interior de una célula eucariota. En este caso, los sistemas de secreción aún son más complejos porque deben atravesar una tercera membrana, que es la membrana de la célula eucariota, es decir, membrana citoplasmática de la bacteria, después la membrana externa de la bacteria, porque estamos hablando de una gram negativa, y luego tenemos la membrana de la célula eucariota, a la cual literalmente va a inyectar esta toxina dentro del citoplasma de la célula eucariota. Bien, entonces tenemos sistemas que atraviesan tres membranas. Entonces tenemos el sistema de secreción tipo 3, 4 y tipo 6.
Estos tres sistemas son capaces de secretar proteínas y a su vez el sistema de secreción tipo 4 es capaz de secretar ADN. Es decir, que todos son sistemas de secreción bien específicos para diferentes moléculas. En esta diapo vamos a ver un caso o una situación para poner en contexto el tema del seminario de hoy. Dice así: el picnic de fin de año ha tenido muchos problemas. Micaela y sus amigas deciden irse de picnic nuevamente para festejar el fin de curso. Allí, Micaela pisa un elemento filoso que le lastima el pie y le produce una herida cortante de 7 centímetros de longitud y aproximadamente 3 centímetros de profundidad. Sale corriendo asustada y al estar descalza, la herida se contamina con tierra. Y pregunta lo siguiente: ¿puede infectarse esta herida? ¿Qué factores deben considerarse como de riesgo para que se produzca la infección? Bien, en respuesta a la primera pregunta es claramente sí, puede haber una infección. Para que se produzca una infección, recuerden que las bacterias deben encontrar inicialmente las condiciones adecuadas para su ingreso, para que se establezcan y para que también se multipliquen. En particular, en este caso, la ruptura de la barrera inmunológica, que es la piel en este caso, siempre es un factor de riesgo para una infección y que va a permitir el ingreso más fácilmente de las bacterias al organismo. Además, el hecho que la herida sea sucia puede favorecer la entrada de algunas bacterias que quizás no sean patógenas, pero que al multiplicarse temporariamente, al menos por un periodo de tiempo en ese sitio de la infección, puedan generar infección, unas condiciones adecuadas, como por ejemplo un cambio de pH o baja tensión de oxígeno localmente para el desarrollo de patógenos verdaderos. ¿De dónde es que podrían provenir las bacterias que infectan la herida de Micaela? Por un lado, pueden provenir del ambiente, como por ejemplo en este caso el suelo. También tengan en cuenta que podrían provenir del agua, de la tierra, podría ser de un animal, en fin, una gran variedad de ambientes. A este tipo de infecciones la vamos a llamar infecciones exógenas. Los ejemplos que vamos a ver a lo largo de este seminario, pero pueden ser otros más, son Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens y Clostridium tetani. A su vez, estas bacterias podrían provenir de la propia flora normal o también de la flora colonizante de la piel. En este caso, serían bacterias que aprovechan algunas condiciones temporales para poder sobrecrecer o bien traslocarse y producir una patología. En este ejemplo en particular que vamos a ver de Staphylococcus aureus, podría estar colonizando la piel y las mucosas, entonces aprovechar la ruptura de la barrera cutánea para producir infección. En este caso lo vamos a llamar infección endógena. ¿Y cómo es que podrían causar daños estas bacterias que están infectando la herida de Micaela? Por supuesto que es produciendo toxinas. Estas toxinas van a poder actuar localmente desde donde está produciendo la infección o a distancia desde el sitio donde está produciendo la infección. El primer ejemplo de toxinas, vamos a ver una toxina de Pseudomonas aeruginosa como introducción para que se vayan familiarizando con este género y especie bacteriana. Les cuento que Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo, no fermentador de la glucosa, que es ambiental y es oportunista y que produce múltiples patologías, entre ellas a nivel de las vías respiratorias, urinarias y sobre piel y tejidos blandos, principalmente en heridas, como en este caso de Micaela, y también en quemados. Una de las toxinas que posee Pseudomonas aeruginosa es la exotoxina A, también conocida como exo-A.
Esta toxina es liberada al entorno mediante un sistema de secreción tipo 2 y es un claro ejemplo de una toxina que requiere ser internalizable. Es un tipo de toxinas llamados toxinas de tipo AB, de los cuales hay una gran variedad de estos. ¿Qué son las toxinas de tipo AB? Fíjense acá, tenemos el gráfico, un esquema de esta toxina y está compuesta por 3 subunidades. Por un lado tenemos la subunidad A de acción, en inglés en action, está la subunidad B de binding o subunidad de unión a un receptor y no se encuentra representada, pero entre medio de estas dos subunidades se encuentra la subunidad T o de transmembrana. La subunidad B, inicialmente, una vez liberada esta exotoxina, la subunidad B se va a unir específicamente al receptor en la superficie de la célula eucariota. Una vez unida, esta toxina va a internalizarse y se va a formar un endosoma. Debido a esta internalización, en este endosoma va a haber un cambio, una variación del pH que le genera un cambio conformacional a la subunidad de transmembrana y eso va a generar que se ancle esa subunidad también a la membrana del endosoma y va a permitir que la subunidad A de acción sea liberada al citoplasma. Una vez en el citoplasma va a tener su acción, que en particular la exotoxina A tiene la acción de ADP ribosilar, la proteína efectora o el factor de elongación 2, EF2, que está interviniendo en la síntesis de proteínas. Y por lo tanto, esta célula va a dejar de poder producir proteínas y por lo tanto esta célula se va a morir. Existe una gran variedad de toxinas de tipo AB y, como bien acá dice, existen toxinas de tipo AB cuya cantidad de subunidades B va a variar en función del tipo de toxinas. Es decir, que no se queden con la imagen de que hay una única subunidad B. En particular, la exotoxina A o la subunidad B de la exotoxina A va a poder unirse a receptores de células pulmonares, renales, hepáticas, fibroblastos de tejidos conectivos e impactar sobre ese tipo de células. Pseudomonas aeruginosa, además de la toxina EXO-A, posee otras toxinas EXO, que son 4 proteínas con diferente actividad, llamadas proteínas o toxinas EXO-U, EXO-I, EXO-S y EXO-T, con actividad, por ejemplo, de fosfolipasas, de adenilatociclasa. Lo importante a destacar de estas toxinas es que no son liberadas al entorno, a diferencia de lo que sucedía con la toxina EXO-A de la diapositiva anterior, sino que estas son inyectadas directamente, literalmente, dentro de la célula huésped a través de un sistema de secreción tipo 3. Para recordar un poco el sistema de secreción tipo 3, es aquel sistema que no solamente atraviesa la membrana de la célula bacteriana, es decir, la membrana citoplasmática y la membrana externa, sino que también hay proteínas que están conformando el sistema de secreción que forman un canal y van a atravesar la membrana de la célula eucariota en donde va a inyectar esta toxina. Además existen proteínas o chaperonas que van a acompañar a la toxina hasta el sistema de secreción para poder entonces inyectar a las toxinas dentro de la célula. Estas toxinas EXO actúan en infecciones agudas y en las etapas iniciales de la infección. Y no todas las cepas de Pseudomonas aeruginosa van a secretar todas las toxinas, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que la toxina EXO-U y EXO-S no son secretadas por la misma cepa. También se sabe que la EXO-U genera bacterias o aquellas bacterias más virulentas. Se ha demostrado que poseen la producción de toxina EXO-U. Todas estas producen daño en forma sinérgica y tienen una gran importancia tanto en las infecciones respiratorias como en las de la piel y partes blandas. También pueden producir una disrupción de las barreras
de las barreras tisulares, disfuncionalidad del sistema inmune, y todo esto va a colaborar para que la bacteria pueda diseminarse hematógenamente hablando, con el consiguiente riesgo de shock séptico. Al mismo tiempo, algunas cepas de Pseudomonas aeruginosa poseen elastasa. La elastasa es un típico ejemplo de exoenzima, es decir, que no es una toxina, porque justamente puede degradar la elastina del tejido celular subcutáneo, es decir, matriz extracelular, y también de los vasos periféricos. Esto le permite un acceso más fácil a la bacteria a los tejidos profundos. De esta forma, entonces, definimos a esta exoenzima o a la elastasa como un factor de diseminación, donde no hay daño de forma directa sobre las células del huésped. Es decir, y además, tengan en cuenta que no todas las cepas de Pseudomonas poseen elastasa. Algo que me olvidé de la diapositiva anterior, estoy seguro que ustedes están trabajando con los seminarios impresos, así que vuelvan a la diapo anterior sobre la elastasa, que lo tienen representado un esquema en la esquina inferior derecha. Me olvidé de comentarles que la elastasa también tiene la capacidad de degradar proteínas del complemento. Para recordarles un poco, el complemento es un sistema de proteínas que generan una cascada bioquímica que va a colaborar o complementar con la habilidad de los anticuerpos para poder eliminar patógenos en la inmunidad innata. Entonces ahí tienen representado en verde la elastasa y una de las proteínas importantes del complemento, C5a, que por su acción de elastasa es degradada, clivada y por lo tanto queda inactiva. Esta actividad del complemento, la cascada del complemento queda inactiva, generando entonces una reducción de la respuesta inmune a nivel local, y esto va a ser como parte funcionar para la bacteria como una evasión del sistema inmune, y esto por supuesto va a terminar favoreciendo el establecimiento de la infección. Ahora sí, hablando de esta diapositiva, para hablar de Clostridium perfringens, me gustaría un poco introducirles sobre esta bacteria, que es un bacilo gram positivo, que es anaerobio estricto y es esporulado. Suele producir gangrena gaseosa que puede afectar la piel, tejidos blandos subcutáneos, y también en sus formas más severas puede afectar el músculo esquelético en forma hiperaguda y es altamente destructiva, ¿no? También se lo denomina como mionecrosis clostridiana. La explicación de estos eventos justamente se da por la producción de varias toxinas, donde las dos más importantes son las que tenemos en esta diapositiva, que es la alfa-toxina y la perfringrolicina O. La toxina alfa es una toxina que tiene múltiples capacidades, pero las más importantes, las que se destaca justamente, es la actividad de fosfolipasa, es decir, que va a destruir los fosfolípidos de la membrana citoplasmática. Acá podemos ver la fosfolipasa y la membrana citoplasmática y cómo es que destruye los fosfolípidos, inestabilizando o desestabilizando la membrana de esta célula. La toxina alfa es una toxina que es liberada al entorno. La perfringolicina O también es una toxina que es liberada al entorno, al igual que la toxina alfa. Y esta toxina también es citolítica. La forma de actuar o esta toxina tiene dos formas. Por un lado tenemos una forma monomérica que acá no se encuentra representada. Acá hay 3 subunidades, ¿no? Pero uno de los monómeros en estado inicial va a ser en estado libre y soluble. Y después vamos a tener otro estado u otra forma de la toxina que es oligomerizada. Es decir, oligomérica o unida entre varias subunidades. Inicialmente, entonces, la subunidad soluble, la monomérica, se va a unir a receptores de la célula. Estos receptores
tienen colesterol, por eso es que dice que es colesterol dependiente, y una vez que se une a estos receptores y se oligomeriza, van a tener un cambio conformacional y van a generar poros grandes. Digo grandes en comparación a otras toxinas que más adelante vamos a ver, pero retengan que en este caso serían poros grandes, y estos poros por supuesto que van a generar una inestabilidad de la membrana. Entonces, entre ambas toxinas, tanto la toxina alfa como la perfinglolicina O, van a actuar a nivel de las membranas y por lo tanto tienen un efecto sinérgico citolítico, donde se inestabiliza la membrana. Clostridium perfringens, que causa gangrena gaseosa, es una bacteria capaz de infectar lesiones traumatizadas o traumáticas abiertas, especialmente si existe un daño del músculo o si la lesión está sucia, como en el caso de Micaela. El tejido traumatizado, que no va a tener oxígeno, va a proporcionar el nicho adecuado para que Clostridium se pueda entonces replicar, desarrollarse o para que las esporas puedan germinar. Tengan en cuenta entonces que las lesiones gangrenosas siempre son mixtas, es decir, inicialmente hay microorganismos aerobios facultativos que van a consumir el oxígeno para que los anaerobios estrictos como Clostridium entonces puedan desarrollarse. Clostridium tetani es un ejemplo de bacterias productoras de toxina que actúan a distancia. Clostridium tetani produce una toxina llamada toxina tetánica o tetanospasmina. Esta toxina actúa sobre neuronas y por lo tanto se la denomina neurotoxina. Veamos cómo es que accede a las neuronas. Acá a la izquierda tenemos representado la neurona motora, el soma y después el axón, que está realizando sinapsis neuromuscular, es decir, sinapsis con el músculo. Gracias a la acción de esta neurona motora es que el músculo se va a contraer. La contracción de este músculo o que el hecho que se inhiba esta contracción o la neurona motora que se inhiba va a estar controlada por la célula de Renshaw. La célula de Renshaw, junto con la sinapsis neuronal inhibitoria, se realiza mediante la liberación de los neurotransmisores de GABA y glicina. Estos van a inhibir entonces a la neurona motora y de esta manera el músculo entonces va a relajarse. Entonces, Clostridium tetani, desde el lugar de infección, que podría ser en la piel, va a liberar su toxina, la tetanospasmina, que es una toxina de tipo AB, y esta toxina, una vez liberada, va a poder viajar por vía linfática o circulatoria hasta poder llegar a la unión unión neuromuscular. Aquí, en esta unión, la subunidad B de esta toxina, como les dije, es tipo AB, se va a unir a gangliósidos. Los gangliósidos son glicolípidos muy similares a los fosfolípidos que tienen ácido siálico. Estos están en muy alta concentración, principalmente en las células ganglionares del sistema nervioso central, principalmente en las terminales nerviosas. Estos gangliósidos entonces funcionan como receptores de esta toxina. Una vez unido al receptor, esta toxina va a ser endocitada como cualquier toxina tipo AB. Y dentro de la neurona motora, una vez endocitada, va a iniciar un recorrido hacia el sistema nervioso. Se va a transportar a través de los axones motores dentro de esta vesícula o endosoma y va a ingresar al sistema nervioso central por las raíces anteriores hasta alcanzar las astas anteriores de la médula espinal, donde se va a acumular en los somas de la neurona motora. De allí se va a liberar en forma retrógrada por el recorrido que está realizando para poder actuar sobre las interneuronas inhibitorias espinales, es decir, sobre la célula de Renshaw. La inhibición de la liberación de estos neurotransmisores inhibitorios como GABA y glicina
van a generar justamente una disrupción del equilibrio del sistema nervioso central, donde va a predominar entonces los impulsos excitatorios de la motoneurona. Es decir, esta motoneurona nunca se va a relajar, nunca va a ser inhibida y continuamente este músculo va a estar activo, va a estar contraído. De esta manera es que se genera las características parálisis espásticas producidas por Clostridium tetani o del tétanos. Veamos ahora cómo es que actúa la toxina. En este esquema de la parte izquierda, ¿no? Podemos observar lo que sucede en una sinapsis. En la parte superior, representado en verde, tenemos a la neurona, con sus vesículas sinápticas, las cuales contienen a los neurotransmisores. En este caso, por hablar de la célula de Rengel, podría ser GABA y glicina. Para que suceda la liberación de este neurotransmisor, estas vesículas poseen proteínas como la sinaptobebrina que se van a unir a los receptores que están en la membrana de la célula neuronal, como por ejemplo la sintaxina o la sinaptofisina. Una vez que sucede esta unión, entonces el contenido de estas vesículas pueden ser liberados. Estos receptores, ahora fuera de la célula, en este caso la motoneurona, pueden ser activados gracias a la liberación de estos neurotransmisores. Que en este caso, los neurotransmisores, al ser inhibitorios, van a inhibir a esta neurona. Aquí a la derecha, entonces, ahora podemos observar cómo es que actúa la toxina. Como les mencioné anteriormente, la toxina es una toxina del tipo AB, es decir que tiene dos subunidades. Aquí está representada en forma de dos gotas, por decirlo de alguna manera. Una vez que estas dos subunidades se encuentran aquí, la subunidad B se va a unir al receptor y por lo tanto va a ser endositada como cualquier tipo de toxina AB. Una vez endositada, va a variar el pH, va a disminuir el pH, va a generar un cambio conformacional y se va a liberar entonces la subunidad A como cualquier toxina tipo AB. En el citoplasma, la subunidad A va a tener su acción. Su acción es proteolítica, donde va a clivar las moléculas de sinaptobebrina. Y por lo tanto ahora esta vacuola que contiene los neurotransmisores no se va a poder unir y no va a poder entonces liberar el neurotransmisor. Al no haber liberación de neurotransmisor, no se van a activar los receptores y por lo tanto esta célula neuronal, la motoneurona, no se va a poder inhibir. Es decir, que no va a dejar de contraer el músculo y por lo tanto va a causar la parálisis espástica típica de Clostridium tetani. Continuando con nuestro caso, nos cuentan que la herida de Micaela pudo haberse infectado por bacterias de su propia microbiota, es decir, por bacterias endógenas, bacterias produciendo una infección endógena. Un posible patógeno que puede causar infecciones en heridas de este tipo podría ser Staphylococcus aureus. Si bien Staphylococcus aureus puede causar infecciones de piel y tejidos blandos, también puede causar un montón de otras infecciones. Esta bacteria posee una gran cantidad de factores de virulencia. Una de las exotoxinas que posee es la alfa-toxina. La acción de esta es muy similar a la perfringolicina O de Clostridium perfringens, debido a que tiene la capacidad justamente de formar poros en diferentes células eucariotas, como por ejemplo eritrocitos. La alfa-toxina, al igual que la perfringolicina O, es liberada al entorno y posee dos estados, uno libre y soluble y otro que es polimérico, o en este caso oligomérico, al unirse a los receptores de la célula eucariota. La diferencia con la perfringolicina O radica en que su polimerización u oligomerización se da a partir de 7 subunidades, es decir, es heptamérica. Y por lo tanto, en comparación con la perfringolicina O, formaría un poro pequeño, solo participan 7 subunidades. Sin embargo, por supuesto, es suficiente para desestabilizar a la membrana. Y por actuar sobre eritrocitos, se la denomina hemolicina.
Veamos ahora otro caso. 2 días más tarde surgieron nuevos problemas. 3 de sus amigas, Rita, Silvina y Sol, comenzaron a sentir un fuerte malestar gastrointestinal y diarreas. Entonces recuerdan que durante el picnic comieron asado y ensalada. Como en el lugar donde acampaban había un aljibe, utilizaron agua del mismo para lavar la verdura y preparar jugos de frutas. ¿Podría estar relacionado este cuadro con los alimentos consumidos en el picnic? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, la respuesta a esta pregunta es que obviamente que sí, están relacionados con los alimentos. Justamente el consumo de los alimentos crudos como la ensalada, que fueron lavados con agua de pozo, es decir, donde no se garantiza la potabilidad, es de alto riesgo. Además, lo mismo sucede para el jugo de frutas, en donde no fueron lavadas las frutas. Por último, es altamente sospechoso que sea una gastroenterocolitis, ya que son 3 las personas que compartieron la comida y que poseen el mismo cuadro. ¿De dónde es que podrían provenir las bacterias que producen infecciones en este sitio? Bueno, una vez más, principalmente por la vía digestiva, las bacterias van a provenir desde el agua que está contaminada y sino de los mismos alimentos que estaban contaminados. Es decir, que son bacterias exógenas produciendo una infección exógena, que es lo más probable en este caso. Los ejemplos que vamos a ver son los de Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enterohemorrágica y Shigella dysenteriae. ¿Cómo es que van a producir daño? Bueno, ya ustedes se lo imaginarán, justamente o nuevamente es produciendo las toxinas. Las mismas van a poder actuar localmente o a distancia. Tengan en cuenta que estas bacterias que mencioné son algunas de las posibles bacterias o patógenos que pueden causar este tipo de infecciones, ¿sí? Es decir, que hay muchísimas más bacterias que pueden generar estos cuadros. En esta diapositiva les voy a mostrar 2 toxinas de Escherichia coli enterotoxigénica. Esta bacteria es la causante de diarreas acuosas, generalmente en niños y también en personas que suelen viajar a lugares endémicos, llamados diarreas del viajero. Tanto la toxina termoestable OST como la toxina termolábil LT son liberadas al entorno exterior. En este esquema podemos ver representada la bacteria Escherichia coli, la cual está liberando al medio exterior la toxina termoestable OST, representada acá en puntitos. Una vez liberada desde la superficie de la célula eucariota, es capaz de unirse a una enzima llamada guanilato ciclasa, la cual se encuentra en la membrana apical de los enterocitos, es decir, en el intestino, y entonces la activa. Esta activación o esta señal va a generar un aumento de GMP cíclico o cGMP con la consiguiente secreción de líquidos y electrolitos al lumen intestinal, produciendo entonces una diarrea acuosa. La otra toxina de las que mencioné es la toxina termolábil, OLT. Esta toxina es una toxina también tipo AB. Por lo tanto, ustedes ya saben que por ser toxina tipo AB va a ser liberada al entorno. Y para que pueda actuar, su subunidad B es la que debe unirse primero al receptor. En particular, tiene 5 subunidades B. Una vez unida al receptor, va a ser interladizada, va a formar un endosoma. Una vez que forma el endosoma, va a disminuir el pH y una vez que disminuye el pH, entonces va a poder generarse el cambio conformacional de forma tal de liberar la subunidad A al citoplasma de la célula eucariota. Una vez dentro de la célula, esta subunidad A va a actuar a través de un segundo mensajero que es la proteína activadora de adinlatociclasa o GC. Esta toxina va a deperribosilar una proteína GC, y en este caso particular la va a activar.
Una vez activa, va a generar una activación de otra proteína de adenilato ciclasa que va a generar un aumento de AMP cíclico, produciendo hipersecreción de agua, es decir, una pérdida de flujo e incluso también de electrolitos al lumen intestinal. Y de esta manera se va a inhibir la absorción de catión sodio y cloruro, produciendo entonces así diarrea acuosa. Es decir, que ambas toxinas están actuando en forma sinérgica produciendo la diarrea. En esta diapositiva vamos a ver dos toxinas extremadamente similares en lo que respecta a su función y acción. Una es de Shigella dysenteriae, que causa disentería, que es una inflamación intestinal con diarrea y con sangre. Y la otra pertenece a Escherichia coli enterohemorrágica, también como es conocida como EHEC, que causa diarreas hemorrágicas. Las toxinas que producen están involucradas en la producción del síndrome urémico hemolítico, que es una patología de índole sistémica con daño vascular, hemólisis intensa e insuficiencia renal. Shigella dysenteriae posee la toxina de Shiga, mientras que EHEC o Escherichia coli enterohemorrágica posee la toxina Simil-Shiga. Este nombre se debe a que fue descubierta posteriormente al descubrimiento de la toxina Shiga. Ambas toxinas son toxinas de tipo AB y por lo tanto van a ser liberadas al entorno y una vez que lleguen al receptor, su actividad es de N-glicosidasa en este caso sobre el ARN ribosomal 28S y por lo tanto se va a inhibir la síntesis proteica. Acá en este esquema está representado, hay 5 subunidades B pertenecientes a la toxina y la subunidad A, es decir que una vez que reconoce el receptor va a ser internalizada en un endosoma, va a bajar el pH y el cambio conformacional va a permitir que la subunidad A salga del citoplasma y entonces pueda generar su acción sobre el ribosoma, que representado en verde, y va a inhibir la síntesis proteica. Esto pretende representar el mRNA mensajero y la producción de la proteína. Es decir que este ribosoma se va a inhibir su acción y por lo tanto esta célula, al no poder producir proteínas, se va a morir. Para continuar con nuestro caso clínico, nos cuentan que 2 de las amigas de Micaela se repusieron rápidamente del cuadro diarreico. Sin embargo, la tercera sufrió un principio de deshidratación que requirió la internación por 24 horas en el hospital. Allí, ella y su madre conversan con una familia de la paciente que se encuentra en la cama contigua, quien cuenta que está internado por sufrir diarreas con mucha inflamación. Les comenta que le están administrando antibióticos desde hace 2 semanas y que los médicos le dijeron que estos podrían ser la causa de su diarrea. Y nos preguntan, ¿cuál podría ser el microorganismo involucrado y cómo ingresó al tracto digestivo del paciente? Y como bien dice acá, es muy probable que Clostridium difficile sea el causante de la patología, es decir, una diarrea con mucha inflamación. Esta bacteria es un bacilo gram positivo, anaerobio estricto, capaz de producir esporas. Si bien esta bacteria puede ser adquirida en forma exógena, en un ambiente hospitalario, debido a la ingesta de las esporas, suele ser utilizada como un paradigma de una infección endógena. En este esquema podemos observar que en la luz intestinal se encuentra la flora normal y si miran bien acá, esta bacteria representa un Clostridium difficile. Debido al uso prolongado de los antibióticos en esta paciente, ocurre el desarreglo de la flora normal intestinal que va a predisponer a esta patología, debido a que ahora el Clostridium entonces tiene un ambiente favorable para su desarrollo. Recuerden que hablamos en el seminario anterior de la importancia de la flora normal y su función protectora.
Las diarreas inflamatorias que produce Clostridium se las denomina colitis pseudomembranosas. En este esquema también se encuentra representado lo que sucede a lo largo de la infección en la luz intestinal. Aquí tenemos en verde las bacterias y podemos observar abundantes neutrófilos, por eso es que hay gran descarga de neutrófilos, monocitos, mucina, y como hay muerte celular, hay también descarga de detritos celulares, debido a que justamente esta bacteria produce muerte celular. ¿Cómo produce muerte celular? Debido a la presencia de toxinas. Las toxinas se llaman TCDA y TCDB, es decir, toxina Clostridium difficile A y B. Ambas toxinas son toxinas del tipo AB, es decir, que hay una subunidad B que se va a unir a un receptor específico, va a generarse la endocitosis, va a variar el pH, entonces va a haber un cambio conformacional y la subunidad A va a salir al citoplasma. A diferencia de las otras toxinas que hemos visto, en este caso en particular, estas toxinas ADP-glicosilan, es decir, que son glicosil transferasas y son capaces de glicosidar justamente una gran familia de proteínas llamada ROGTPasas en los enterocitos, ¿no? Estas proteínas actúan como segundo mensajero en muchas de las actividades regulatorias de la célula, como la polimerización de filamentos de actina y la conservación del citoesqueleto celular. Por lo tanto, la pérdida de su función inevitablemente va a producir la muerte celular. En esta diapositiva tenemos un cuadro que resumen a todas las exotoxinas que vimos a lo largo de este seminario, junto con su mecanismo de acción específica y separadas o agrupadas según su sitio de acción. Después lo pueden leer atentamente e incluso lo utilizan como guía para estudiar. Finalmente, la bibliografía recomendada para estudiar el tema de este seminario es el capítulo 14 de Microbiología Médica de Murray y el capítulo 6 de Bacteriología Médica de Sordelli. Asimismo, quisiera recordarles que tienen un cuestionario de autoevaluación para que puedan justamente estudiar este tema, que les sirva también de guía y poder practicar para el examen. Por cualquier consulta se pueden contactar vía email con cualquier docente del departamento. En particular, acá tienen anotado el email de la doctora Cerchetti. Muchas gracias.